Indudablemente ha sido una victoria social el lograr la abrogación del decreto 5503. La movilización social ha logrado eso. Movimientos campesinos, organizaciones campesinas, movimientos obreros, sobre todo de mineros, organizaciones mineras, incluyendo a una parte de las cooperativas mineras, pueblo organizado y distribuido en sus vecindades, sobre todo en el Alto y en otras ciudades del eje central, pero también en las ciudades intermedias. La cantidad de bloqueos, de nudos de bloqueos, nos muestran una red de la resistencia social, es decir, un tejido social. Nuevamente el tejido social se reorganiza después de haber sido destruido por 2 décadas de la forma de gubernamentalidad clientelar, que lejos de potenciar el tejido social, lo ha destruido, contrastando con la retórica, sustituyéndolo por clientelas, por redes clientelares que han apostado a la corrupción institucional y a la corrupción. Entonces estamos ante la recuperación de la memoria social, la recuperación del tejido social, la reorganización de la sociedad y el pueblo, que ahora resisten a un decreto y repite, después de 40 años, el decreto ley 21060 del ajuste estructural. Esta vez el decreto no pudo consolidarse, como aquella vez que duró 2 décadas. Ahora no duró ni una semana, por así decirlo. Entonces se muestra nuevamente la potencia social y se muestra la modificación del campo de la correlación de fuerzas. Lo importante de ahora en adelante es, pues, no perder de vista el aprendizaje, no perder de vista el aprendizaje de los errores cometidos por no haber hecho nada y evitar que los usurpadores de la movilización prolongada del 2000 al 2005, que se subieron a la cresta de la ola, vuelvan a sabotear las victorias populares, las victorias sociales, vuelvan a cometer la ignominia de la contradicción política, de promulgar la constitución política del Estado para dejarla en la vitrina y no cumplirla, y más bien vulnerarla, desmantelarla, violarla sistemáticamente, restaurando el viejo Estado, solo cambiando de nombre, llamándolo Estado plurinacional, que de Estado plurinacional solo tiene el nombre, cuando la Constitución además establece 3 ejes importantes de el Estado en transición: el carácter plurinacional, el carácter comunitario y el carácter autonómico. Todo esto muestra precisamente que no han leído, o si han leído no han comprendido lo que establece la Constitución. Y en este caso no han comprendido ni leído o no han terminado de entender tanto los que fueron oficialistas durante 2 décadas de la forma de gubernamentalidad clientelar, como los opositores que han estado en contra de la Constitución desde un principio, desde el mismo proceso constituyente, evitando o buscando evitar la realización de la Asamblea Constituyente
y después, inclusive cuando lograron un acuerdo en el Congreso Constitucional, porque así se denominó para abordar el texto constitucional aprobado en Oruro, cuando ocurrió esto, lo que hicieron es borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Y se embarcaron en una aventura de toma de instituciones. Es lo que se conoció como ofensiva de la llamada, metafóricamente, media luna. Aventura que terminó en el conflicto y el desenlace del porvenir, en Pando, cuando esta ofensiva reaccionaria terminó siendo vencida tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista del conflicto, independientemente de la violencia de un lado y del otro. Lo importante aquí es el diagnóstico y el balance que nos dice que la aventura de la oposición culmina con una derrota. Entonces, estos señores no han entendido y siguen sin entender la Constitución. Creen que pueden desecharla de otra manera distinta a cómo la ha desechado el neopopulismo. Los neoliberales creen desechar lo que ha significado más de 1 año y 4 meses de Asamblea Constituyente, de escritura del texto constitucional, de aprobación en Oruro de la Constitución y del acuerdo político al que se ha llegado para abordar y aprobar la Constitución en el Congreso Constitucional. Estos señores creen que pueden desechar el 64% de votación de apoyo a la Constitución por parte del pueblo boliviano. Estos señores, entonces, no son de ninguna manera demócratas, ni tienen ninguna afinidad con la democracia, inclusive siendo esta una democracia institucional y formal. No estamos hablando aquí de la democracia plena, que es el autogobierno. Estos señores creen que pueden desechar, que están sobre las cosas, sobre los mortales, sencillamente porque no han podido salir de sus burbujas y de sus prejuicios arraigados. Entonces, estamos nuevamente retomando la movilización social, y esto implica desandar el camino y retomar la posta donde había quedado varada con la aprobación de la Constitución, y ahora lo que hay que hacer es el cumplimiento, la realización y la materialización de la Constitución en términos de transformaciones estructurales e institucionales. Por otra parte, es importante retomar los objetivos que se planteó el movimiento social o la movilización prolongada del 2000 al 2005 en términos y en proyección de lograr encaminarse a una independencia y autonomía económica, en términos de salir del círculo vicioso del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, en términos de una integración continental de la patria grande, en términos de una solidaridad, el desenvolvimiento de la solidaridad como base, como substrato del ámbito de relaciones que se proyecta como objetivo y finalidad lograr la igualación y equivalencia social, que persigue a través de la solidaridad resolver los problemas políticos, sociales y culturales. Y por lo tanto eso implica fundamentalmente comportarse en términos de autogestión y autogobierno.
Esto considerando que el texto constitucional nos plantea una transición, incluyendo la transición que se establece en la parte de la estructura económica del Estado, que implica fundamentalmente la economía plural, es decir, la articulación complementaria de la economía pública, de la economía privada, de la economía social y de la economía comunitaria, buscando fortalecer la economía social y la economía comunitaria en el transcurso de la integración y la complementariedad de estas economías. Y todo esto en busca de salir del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente y en la perspectiva de lo que se llama en la Constitución el vivir bien, el summa causae y el summa camaña. Bueno, pues se trata de una victoria social y política en contra de un gobierno del neoliberalismo reforzado y retornado, por lo menos en pretensión, para decirlo comparativamente, aunque no del todo equivalente, pero para ilustrar, podemos decir que pasa algo parecido a lo que aconteció con la victoria de la Guerra del Agua, cuando se obtuvo la primera victoria de la movilización social, transformando las resistencias habidas desde 1985 hasta el 2000 en ofensiva social. Desde entonces, la ofensiva social siguió su curso, desplazándose, desenvolviéndose raudamente, cada vez con más potencia. Vino la guerra del gas, que también obtuvo una victoria política y social al lograr la renuncia del entonces presidente de la coalición neoliberal. En el transcurso entre la guerra del agua y la guerra del gas, se dio lugar el sitio de ciudades en el eje central. En un sitio dado por bloqueos y movilizaciones indígeno-campesinas, lo que equivalió a la ocupación del territorio. Por lo tanto, se puede evaluar también como victoria política y social en el terreno, en lo que corresponde al conflicto desenvuelto y desencadenado. La movilización prolongada culminó con una movilización que terminó o derivó en la toma de Sucre, la capital, donde se concentraron los parlamentarios, donde fue a refugiarse el Congreso y buscar una sustitución constitucional en beneficio del neoliberalismo de los sectores conservadores. Pero no pudieron hacer tal cosa, ni lograr la sustitución constitucional en el presidente del Senado, ni tampoco en el presidente de la Cámara de Diputados, sino fueron obligados a una nueva sustitución constitucional después de su renuncia, que recayó en el órgano judicial cuya tarea era convocar a elecciones, no como en la primera sustitución constitucional cuya tarea era cumplir con la agenda de octubre. El presidente de entonces, de esta primera sustitución constitucional, no cumplió con la agenda de octubre y cayó al año.
nuevamente comienza la ofensiva social. Es indispensable recuperar el tiempo perdido. La tarea inmediata de los movimientos sociales fuera de reconstruir plenamente el tejido social y orientarlo de acuerdo a los objetivos y finalidades inherentes e inmanentes, es hacer cumplir, garantizar el cumplimiento, obligar al cumplimiento y la realización y la materialización de las transformaciones estructurales e institucionales que exige la Constitución, que establece la Constitución. En ese sentido, el movimiento social se coloca tanto en contra de las gestiones neopopulistas que se dieron hace 2 décadas, como contra las gestiones neoliberales que se dieron hace 40 años, y contra la actual gestión neoliberal que pretende desentenderse de la Constitución y establecer las condiciones sumisas y cipayas del saqueo de Bolivia. Las reacciones a la abrogación del decreto no se han dejado esperar. Los sectores más conservadores, más vinculados a lo que se conoce como logias, que se manifiestan a través de organizaciones empresariales regionales, han convocado a una reunión de emergencia departamental para hacer un análisis de lo ocurrido, pues les parece, en efecto, que es un retroceso del gobierno. Cierto vocero neoliberal que no se encuentra en el gobierno ha dicho de que se ha vuelto a activar la izquierda fracasada, que la COP, que ya estaba muerta, ha vuelto a revivir y responsabiliza del hecho al gobierno. Un analista económico conocido con características keynesianas ha dicho que prácticamente no se ha resuelto nada, que no se están tomando las medidas que corresponden al equilibrio económico, que no es otra cosa que demandar el ajuste estructural. El ministro de la Presidencia ha dicho que en este caso no hay ganadores ni perdedores, sino que ha ganado Bolivia. Algo parecido dijo el ejecutivo de la COP, quien dijo que ha ganado Bolivia, haciendo hincapié empero que se trata de una victoria de la movilización social contra el decretazo. El presidente dice algo insólito y contradictorio, pues dice que el decreto 5503 habría cumplido su función y ahora compete hacer otro decreto, lo que en otras palabras expresa su desconocimiento, su no reconocimiento a su propia derrota por parte del movimiento social. En su discurso de insatisfacción habla de mafias violentas, refiriéndose a las organizaciones sociales que se habrían movilizado contra el decretazo. Comentando el discurso del presidente, Gonzalo Colque dice que reducir la abrogación del decreto 5503
a una victoria de mafias violentas no solo simplifica la realidad, sino que exonera al gobierno de su responsabilidad por haber impulsado un decreto técnicamente mediocre y políticamente torpe. Continúa de la manera siguiente. Dice, tuvo una vida corta porque nació con males congénitos. En lo político, el gobierno perdió por errores propios. Lejos de manejar el conflicto, atizó el fuego con discursos confrontacionales. Cooptó abiertamente a la justicia y se atrincheró en el relato maniqueo de que estábamos frente a una batalla decisiva entre el bien y el mal, entre gente de bien y los parásitos que quieren seguir viviendo del Estado. Apostó por amenazar, intimidar, descalificar y fracasó. Colque, refiriéndose al discurso del presidente, discurso por cierto de derrota que pretende ocultar la derrota, dice, en lo económico cero argumentos, ni un solo sustento sólido para explicar por qué el Poder Ejecutivo pretendía firmar contratos de inversión y deuda externa a puertas cerradas. El presidente evitó deliberadamente dar entrevistas a periodistas independientes para hablar de su propuesta bandera, mientras que sus ministros repetían su libreto de indignación selectiva, su relato de ellos, los corruptos y nosotros, los morales superiores. El decreto fue concebido para lo mismo de siempre, la captura del Estado por minorías oportunistas. En esencia es lo mismo que hizo el MAS, solo que esta vez protagonizado por quienes, curiosamente, sin haber votado por Rodrigo Paz, de la noche a la mañana se convirtieron en progobierno por conveniencias del momento. Respecto a las organizaciones y movilizados que quedaron no del todo contentos, no del todo satisfechos. Una de las dirigentes de las Bartolinas dijo que si bien los ministros firmaron el acuerdo de abrogación del decreto, hay que esperar a lo que hace y dice el presidente, sobre todo porque él promulga la abrogación del decreto. Y mientras tanto no ocurra esto, es indispensable mantener la movilización. Los ponchos rojos también se sintieron insatisfechos frente al acuerdo que firmaron el gobierno y la COB a nombre de todos los movilizados. Después de la abrogación del decreto, la mayoría de los bloqueos se ha levantado, quedan algunos en espera de la promulgación de la abrogación del decreto. El ejecutivo de la COB, ante un panorama inmediato incierto, ha pedido que el presidente cumpla con lo acordado. Prácticamente ha hecho notar que si no lo hace, vuelve la movilización. El presidente ha querido generar una incertidumbre con su propio desacuerdo que en realidad responde a un capricho. Ante esta situación, el ministro de la Presidencia ha dejado en claro que se abroga el decreto, que lo que corresponde es hacer un nuevo decreto. Como se expresó a un principio el acuerdo, se mantiene para el nuevo decreto la suspensión de la subvención a los carburantes, además del aumento salarial y otros artículos que benefician, por ejemplo, a los deudores. Evaluando el alcance del acuerdo,
El acuerdo mismo expresa lo que han pedido los movimientos sociales y se ha logrado la abrogación del decreto. Muy pocos se expresaron en el sentido de no anular la subvención a los carburantes. No era de consenso en los movilizados. La mayoría, la amplia mayoría, aceptaba la suspensión de la subvención a los carburantes. Como dijimos antes, indudablemente el balance nos lleva a la conclusión siguiente. Es una victoria del movimiento social en contra de un gobierno neoliberal que buscaba de manera tramposa efectuar un ajuste estructural, es más, inclusive más oneroso que el propio 21060. El decreto 21060 de hace 40 años exigía que se queden las divisas en el país. El decreto abrogado 5503 no lo hacía. El decreto 21060, de todas maneras, a pesar del ajuste estructural, dejaba dispositivos de control por parte del Estado. El decreto 5503 no lo hacía. Comparando, podemos decir que se trata de un decreto más saqueador, que creaba las condiciones más onerosas de saqueo de los recursos naturales que el propio decreto 21060. Fuera de ser un decreto, como dice Colque, torpe, y como dijimos nosotros, que se trata de un decreto cuya redacción es una mezcla no articulada, no integrada y quizás improvisada. Tuvo una vida abrupta, rápida, para concluir en el contexto de una movilización social que se expandía y se intensificaba, y ya comenzó a pedir la renuncia del presidente. ¿Qué es lo que expresa, desde el punto de vista subjetivo y psicológico, el decreto 5503, sobre todo en lo que respecta a los que elaboraron el decreto y lo apoyaron? Expresa en primer lugar que viven en una burbuja, que no conocen el país, no conocen la sociedad y al pueblo del país. Tampoco menos se les puede pedir que conozcan la historia y que hayan interpretado incluso la historia reciente del país. Lo único que han hecho es moverse en sus prejuicios y a través de sus prejuicios, en los límites de sus burbujas, interpretar lo que pueden, lo que les parece visible, que no es otra cosa que verse al espejo y ver sus rencores. El empresariado más conservador, que por cierto no es todo el empresariado, ha creído que puede volver a gobernar el país como lo hizo antes, durante el ciclo neoliberal de 2 décadas, como lo hizo antes durante las dictaduras militares, que era nuevamente su oportunidad para ampliar la frontera agrícola, para apropiarse de tierras, sobre todo de territorios indígenas y de bosques primarios, arrasando con todo. Desde su punto de vista, creen que son la sociedad, que en ellos acaba la sociedad, inclusive hablando de la sociedad regional. Como un mínimo porcentaje puede considerarse que expresa a toda la sociedad regional y más difícil a la sociedad del país. Esta no solamente es una petulancia, sino una desubicación. Los voceros neoliberales y los voceros políticos de los partidos conservadores están muy enojados. No se explican su derrota. Confunden la movilización social con sus fantasmas. Acusan de que la movilización social estuvo agitada por lo que ellos llaman el evismo,
nada más equivocado. Si bien algunos sectores del Chapare se han movilizado y han apoyado la movilización o han hecho colateralmente, en la movilización se han manifestado sectores que ya estaban en contra del MAS y que lo habían resistido no solamente durante el último gobierno neopopulista, cuyo presidente fue Luis Arce Catacora, sino incluso después del 2010, del conflicto del gasolinazo y del conflicto del Tibnis, varios sectores que formaron parte del entusiasmo de la movilización prolongada, e incluso del entusiasmo de la primera gestión del gobierno neopopulista cuyo presidente fue Evo Morales Ayma. Formaron parte de movilizaciones en contra de las gestiones de gobierno neopopulistas. Es más, se movilizaron quienes votaron por los perdedores, por Rodrigo Paz y Edman Lara. Volvieron a votar por ellos en el balotaje en contra de Tuto Quiroga y de Samuel Doria Medina. En otras palabras, el pueblo les dio una oportunidad a los perdedores, a los que salieron por suerte, de la misma manera que en otro momento, en otras circunstancias y en otro contexto, después de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando hubo la sustitución constitucional en el vicepresidente de Sánchez de Lozada, que era Carlos Mesa, también los movimientos sociales radicalizados de aquel entonces le dieron una oportunidad, cumplir la agenda de octubre. Como dijimos, no lo cumplió y cayó al año. Ahora, estos señores que fungen de presidente y de vicepresidente fueron beneficiados por la oportunidad que les otorgó el pueblo con la votación. Sin embargo, sobre todo el presidente parece no entender esto, no entender el mensaje. De manera rápida, el síndrome de poder le subió a la cabeza. Cree que está ahí por mérito propio, cuando no es esto. Al promulgar un decreto supremo que repite el ajuste estructural de hace 40 años, ha traicionado, según sus votantes, al pueblo que le dio una oportunidad. Muchos de los movilizados eran los que votaron por estos señores. Los conservadores, los neoliberales, los voceros neoliberales y los voceros políticos no entienden esto. Los empresarios conservadores, sin meter en la bolsa a todos los empresarios, no entienden lo que ha pasado en las últimas elecciones. No entienden el campo de la correlación de fuerzas, por lo menos en aquel entonces votantes, y ahora menos entienden el campo de la correlación de fuerzas efectiva que ha configurado la movilización social. Ciertos sectores de la clase media alta tampoco entienden y menos conocen su país. Equiparan la implosión del MAS, de la forma de gubernamentalidad clientelar que ha desatado una corrosión institucional y una corrupción galopante, equivale a la derrota del pueblo, de la movilización social, de lo que implica el apoyo del 64% a la constitución política del Estado. Lo que ha caído es una impostura política que se puso al servicio del modelo
colonial extractivista del capitalismo dependiente, como hace 40 años también lo hicieron a su manera los neoliberales. Lo que ha implosionado es una expresión retórica y demagógica neopopulista, de ninguna manera lo que contiene la sociedad y el pueblo boliviano. De manera inherente contiene su propia utopía, su esperanza convertida en utopía, por lo tanto en finalidad de liberaciones múltiples. En un panorama de desmoralización y asombro que dejó la implosión del MAS, en un panorama donde el pueblo escogió a los perdedores, los gobernantes por suerte, debidos a la suerte, en el contexto del vacío que dejó el MAS, reactivaron la movilización social, reactivaron la voluntad de la movilización social, reactivaron, como decimos, la memoria social, el ímpetu por seguir luchando, el ímpetu y la certeza de que la lucha continúa. La ventaja que tiene este movimiento social es que puede aprender de los errores. No se puede volver a caer en manos de impostores. El pueblo, las multitudes que componen el pueblo, tienen que hacerse cargo de sí mismos. Tienen que comportarse como mayoría de edad. Tienen que hacer uso crítico de la razón. Por lo tanto, tienen que hacer autogestión y autogobierno. En la transición, aplicar la Constitución, realizar las transformaciones estructurales e institucionales que demanda la Constitución. Hacerlo en consenso, formando consensos democráticos, resolviendo la crisis económica usando los dispositivos que brinda la economía plural, resolviendo la crisis múltiple, activando el substrato de la solidaridad, lo que implica no hacer pagar al pueblo la crisis que desataron neoliberales hace 40 años y neopopulistas hace 20 años. Haciendo un balance somero de lo que ha ocurrido y comentando el comportamiento del presidente, cuya reina escribe: imagínate que tus ministros hayan quedado en buenos términos con los dirigentes de la COP, que incluso los hayan aplaudido por haberse tomado la molestia de subir a la mesa de diálogo en el Alto, y que luego, horas después, el presidente salga a llamar a los movilizados mafias. Eso fue exactamente lo que ocurrió ayer con Rodrigo Paz. En lugar de generar un mínimo de confianza para confirmar que el decreto se abroga, eligió la amenaza y el insulto. Les dijo a los movilizados que vendría otro decreto. Levantó la voz porque ya se expuso la fragilidad de su gobierno. Por eso necesita alzar la voz, como buen capataz que se cree. Con esa reacción no fortalece al gobierno, lo debilita más, pone en duda un acuerdo, pone en alerta a los sectores que siguen movilizados porque no confían en él. Y hay algo que Paz parece no entender, que hay sectores radicales que en otra oportunidad no van a querer solo la abrogación de un decreto, sino su renuncia. La COP, paradójicamente, fue lo más sensato de este episodio. Tuvo que pagar con el descontento de un sector que no quería firmar el acuerdo.
Lo que pidió fue simple: eliminar el decreto, separar el tema de la subvención. El gobierno pasó de ni un paso atrás a, ok, lo vamos a eliminar. Eso tiene un nombre: derrota política. Un gobierno en esa posición no está en condiciones de amenazar a nadie. Está obligado a calmar a las organizaciones sociales y a cumplir lo que firmó, porque la próxima vez ya no habrá mesa, ni firma, ni COP que contenga el conflicto. Llegando a la conclusión, podemos decir que los que se encuentran en condición de poder, en condición de gobernantes, no aprenden la lección. Están atrapados en el círculo vicioso del poder. Están afectados por el síndrome del poder. Están encerrados en sus burbujas, que son relativas a la ilusión del poder. No aprenden las lecciones. Están muy lejos de tener una reflexión histórica, inclusive si se trata de la historia reciente. Como no aprenden las lecciones, repiten los errores una y otra vez. Se trate de neoliberales o neopopulistas, ambos repiten los errores. Ambos creen estar sobre la realidad. Ambos creen que escapan a las condiciones de los mortales. Se creen inmunes y que pueden hacer lo que deseen. No se dan cuenta que lo que hacen es construir su propio derrumbe, su propia implosión, su propia derrota.